El millonario pensó que era solo un matrimonio más, hasta que en la noche de bodas su esposa tembló frente a él. Fue entonces cuando comprendió la verdad. Ella era virgen. Lo que hizo después, nadie lo hubiera imaginado. Suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás viendo esta historia. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el humo de los cigarros en la terraza del Hotel Four Seasons de la Ciudad de México. Alejandro Mendoza ajustó su reloj Rolex mientras observaba el tráfico de Paseo de la Reforma desde el piso 17. A los 35 años, había construido un imperio inmobiliario que se extendía desde Cancún hasta Tijuana, pero su vida personal era un desastre que prefería mantener en privado. «Señor Mendoza, la señorita Herrera ya llegó», anunció su asistente, Marco, desde la entrada de la suite. Alejandro asintió sin voltear. Había visto fotos de Isabela Herrera, cabello castaño ondulado, ojos verdes y una sonrisa que parecía genuina en las páginas sociales de Puebla. Más importante aún, era la hija de Roberto Herrera, dueño de una empresa constructora que tenía los permisos que él necesitaba para su próximo proyecto en el centro histórico de Puebla. «Hazla pasar», murmuró apagando su cigarro. Isabela entró con pasos medidos, llevando un vestido azul marino que acentuaba su figura sin ser provocativo. Sus manos temblaron ligeramente cuando Alejandro se acercó para saludarla, pero su sonrisa permaneció firme. «Señor Mendoza, es un placer conocerlo finalmente», dijo con una voz suave pero segura. «El placer es mío, señorita Herrera. Por favor, siéntese». Alejandro señaló los sillones cerca de la ventana. «¿Café? ¿Algo más fuerte?» «Café está bien, gracias». Mientras Marco servía las bebidas, Alejandro estudió a Isabela. Era más hermosa en persona, pero había algo en sus ojos que no podía descifrar. Nerviosismo, determinación, fuera lo que fuera, le daba un aire de misterio que no esperaba. «Supongo que su padre ya le explicó la situación», comenzó Alejandro, yendo directo al grano. Isabela asintió, sus dedos jugando nerviosamente con el asa de la taza. «Mi empresa necesita capital para evitar la bancarrota. Usted necesita acceso a nuestros contratos gubernamentales en Puebla. Un matrimonio solucionaría ambos problemas». «Exacto». Alejandro se recostó en su silla. «Seré directo, señorita Herrera. No busco amor ni romance. Mi primer matrimonio me enseñó que mezclar sentimientos con negocios es un error costoso. Este sería un acuerdo mutuamente beneficioso, nada más». Isabela bajó la mirada por un momento antes de responder. «Entiendo perfectamente, señor Mendoza. Yo también prefiero mantener las cosas profesionales. Bien, viviríamos en mi penthouse en Polanco. Usted tendría su propia habitación y libertad para continuar con su carrera como arquitecta. Las apariciones públicas serían mínimas pero necesarias». Alejandro hizo una pausa. «¿Alguna pregunta?» Isabela se mordió el labio inferior, un gesto que Alejandro encontró inesperadamente atractivo. «¿Y si alguno de nosotros encuentra a alguien más? Después de 2 años podríamos discutir un divorcio discreto. Usted mantendría una compensación generosa y su empresa estaría estable para entonces». El silencio se extendió entre ellos mientras Isabela procesaba la información. Afuera, el atardecer pintaba el cielo de naranja y rosa, creando un contraste extraño con la frialdad de su conversación. «Acepto», dijo finalmente Isabela, extendiendo su mano. Cuando Alejandro tomó su mano para sellar el acuerdo, sintió un impulso eléctrico que lo tomó por sorpresa. La mano de Isabela era suave pero firme, y por un momento ninguno de los dos se soltó. «Entonces está decidido», murmuró Alejandro sin soltar su mano. «Nos casaremos en un mes». Isabela asintió, pero Alejandro notó que sus mejillas se habían sonrojado ligeramente. Cuando finalmente soltaron las manos, ella se levantó rápidamente. «Debo regresar a Puebla para comenzar los preparativos», dijo evitando su mirada. «Marco la llevará al aeropuerto». Alejandro se puso de pie. «Isabela», ella se detuvo en la puerta, volteando hacia él. «Que sea claro que respeto mucho a las mujeres. Este matrimonio puede ser un acuerdo, pero siempre será tratada con dignidad». Una sonrisa pequeña pero genuina apareció en los labios de Isabela. «Gracias, Alejandro. Eso significa mucho para mí». Después de que se fue, Alejandro permaneció en la terraza, observando las luces de la ciudad
que comenzaban a encenderse. No podía quitarse de la mente la sensación de la mano de Isabela en la suya, ni la forma en que había dicho su nombre. 3 semanas después, la casa de los Herrera en Puebla bullía de actividad. Isabela se encontraba en su habitación, rodeada de vestidos de novia que su madre, Carmen, había seleccionado con la ayuda de las mejores boutiques de la ciudad. «Mira, hija, este es perfecto», dijo Carmen sosteniendo un vestido de seda blanca con encaje francés. «Es elegante, pero no demasiado llamativo. Perfecto para una boda de conveniencia». Isabela hizo una mueca ante la última frase de su madre. «Mamá, no tienes que llamarla así». «Pero no es eso lo que es». Carmen se sentó en la cama junto a su hija. «Isabela, sé que esto no es lo que soñaste de niña, pero Alejandro Mendoza es un buen hombre. Rico, guapo, respetado. Podrías tener una peor suerte». «Lo sé, mamá, es solo que...» Isabela suspiró, mirando su reflejo en el espejo del tocador. «¿Nunca te preguntaste cómo sería casarte por amor?» Carmen tomó las manos de su hija entre las suyas. «El amor puede crecer, mija. Tu padre y yo también tuvimos un matrimonio arreglado, y mira cuánto nos amamos ahora». Isabela asintió, aunque no estaba convencida. Había otro secreto que la atormentaba, uno que no podía compartir ni siquiera con su madre. A los 28 años, nunca había estado con un hombre. Sus amigas de la universidad habían tenido novios, aventuras, experiencias, pero Isabela siempre había sido diferente. Primero por timidez, luego por dedicarse completamente a sus estudios y su carrera, y finalmente porque nunca había encontrado a alguien que valiera la pena. Ahora se casaría con un hombre que la veía como una inversión comercial y tendría que fingir experiencia que no tenía. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. «Isabela, soy Alejandro». Su voz profunda la hizo estremecerse involuntariamente. «Hola, Alejandro. ¿Cómo están los preparativos en la Ciudad de México?» «Todo está listo. El salón del Hotel Presidente Intercontinental está reservado para el sábado. 200 invitados, como acordamos». Hizo una pausa. «¿Cómo te sientes?» La pregunta la tomó por sorpresa. En sus conversaciones previas, Alejandro siempre había sido directo y formal. Había algo diferente en su tono ahora. «Bien, supongo. Un poco nerviosa, pero es normal, ¿verdad?» «Sí, es normal». Otra pausa. «Isabela, quería asegurarme de que estés cómoda con todo esto. Si has cambiado de opinión...» «No, no he cambiado de opinión», respondió rápidamente, quizás demasiado rápido. «Solo... Alejandro, ¿podemos hablar cuando llegues a Puebla mañana?» «Por supuesto. ¿Hay algo específico que te preocupe?» Isabela cerró los ojos, reuniendo valor. «Solo quiero asegurarme de que ambos entendemos las expectativas para después de la boda». El silencio se extendió por varios segundos. «Entiendo», dijo finalmente Alejandro, su voz más suave. «Hablaremos mañana, Isabela, que descanses». Después de colgar, Isabela se dejó caer en su cama. Al día siguiente, Alejandro llegaría para la cena de ensayo y al día siguiente de eso, se casarían. Todo parecía moverse demasiado rápido, pero ya no había vuelta atrás. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Isabela se miró en el espejo. Su reflejo le devolvió la mirada de una mujer que estaba a punto de casarse con un extraño, llevando secretos que podrían cambiar todo. En la Ciudad de México, Alejandro caminaba por su penthouse, una copa de whisky en la mano. No podía explicar por qué había sentido la necesidad de llamar a Isabela, ni por qué su voz nerviosa lo había afectado tanto. Era solo un acuerdo comercial, se recordó a sí mismo. Pero mientras más pensaba en ella, más se daba cuenta de que Isabela Herrera era mucho más complicada de lo que había anticipado. El teléfono sonó. Era Marco. «Señor, el jet está listo para mañana a las 10 a.m. ¿Algún cambio en los planes?» «No, Marco. Todo según lo planeado». Alejandro hizo una pausa. «Y Marco, asegúrate de que el anillo esté en el equipaje. No quiero ningún problema». Después de colgar, Alejandro abrió el pequeño estuche de terciopelo azul que contenía el anillo de compromiso. Un diamante solitario de 3 quilates, elegante pero no ostentoso. Lo había elegido pensando en la personalidad de Isabela, aunque no estaba seguro de cómo sabía cuál era su personalidad. Mañana por la noche Isabela sería oficialmente su prometida. Pasado mañana sería su esposa. Y él tenía la extraña sensación de que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que no había previsto.
El restaurante Rosetta en la Roma Norte había sido reservado completamente para la cena de ensayo. Isabela llegó acompañada de sus padres, llevando un vestido color vino que realzaba su piel morena clara. Sus manos temblaron ligeramente mientras el chofer abría la puerta del Mercedes que Alejandro había enviado por ellos. «Recuerda, hija, mantén la compostura», le susurró su madre al oído. «Esta noche conocerás a la familia Mendoza». Isabela asintió, respirando profundamente. Había pasado la tarde investigando sobre la familia de Alejandro en Internet. Su madre, Esperanza Mendoza, era una mujer de la alta sociedad mexicana conocida por su trabajo filantrópico. Su hermana menor, Sofía, era diseñadora de modas y tenía fama de ser complicada. Al entrar al restaurante, Isabela vio inmediatamente a Alejandro. Vestía un traje azul marino que le quedaba perfectamente, y cuando sus ojos se encontraron, sintió ese mismo impulso eléctrico que había experimentado en su primer encuentro. «Isabela», dijo él, acercándose con una sonrisa que parecía genuina. «Te ves hermosa». «Gracias», murmuró ella, sintiendo cómo el calor subía por sus mejillas. Alejandro la tomó del brazo y la guió hacia una mesa larga donde esperaba su familia. Esperanza Mendoza era una mujer elegante de unos 60 años, con cabello plateado perfectamente peinado y una sonrisa diplomática. «Señora Herrera, debe ser usted Isabela», dijo Esperanza, levantándose para saludarla. «Alejandro me ha hablado mucho de usted». «Es un placer conocerla, señora Mendoza», respondió Isabela estrechando su mano. «Por favor, llámeme Esperanza. Después de todo, pronto seremos familia». Sofía Mendoza era una versión más joven y más dramática de su madre. Tenía 32 años, cabello negro cortado en un bob moderno y llevaba un vestido de diseñador que probablemente costaba más que el salario mensual de Isabela. «Así que tú eres la arquitecta de Puebla», dijo Sofía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¡Qué pintoresco!». Isabela sintió la tensión inmediatamente, pero antes de que pudiera responder, Alejandro intervino. «Sofía Isabela se graduó summa cum laude de la Universidad Iberoamericana y ha diseñado algunos de los edificios más innovadores de Puebla». «Por supuesto», dijo Sofía, tomando un sorbo de su copa de vino. «Perdón, no quise sonar condescendiente». La cena transcurrió con conversaciones educadas sobre negocios, política y planes para la boda. Isabela notó cómo Alejandro la incluía constantemente en las conversaciones, tocando suavemente su mano cuando hablaba de ella, creando la ilusión perfecta de una pareja enamorada. Después del postre, Esperanza se acercó a Isabela. «Querida, ¿podríamos hablar en privado?», preguntó, señalando hacia la terraza del restaurante. Isabela miró a Alejandro, quien asintió. «Por supuesto, señora Esperanza». En la terraza, con la vista de la Ciudad de México brillando bajo las estrellas, Esperanza tomó las manos de Isabela. «Quiero que sepas que estoy muy contenta de que Alejandro te haya encontrado», comenzó. «Después de su divorcio, pensé que nunca volvería a confiar en alguien». Isabela sintió una punzada de culpa. No sabía los detalles del primer matrimonio de Alejandro, pero era claro que había sido doloroso. «Esperanza, yo sé que esto comenzó como un acuerdo comercial», la interrumpió la mujer mayor. «No soy ingenua, Isabela, pero he visto cómo mi hijo te mira, y creo que hay algo real ahí. Dale una oportunidad». Antes de que Isabela pudiera responder, Alejandro apareció en la terraza. «¿Las señoras están conspirando contra mí?», preguntó con una sonrisa. «Solo estaba conociendo a mi futura nuera», respondió Esperanza, guiñándole un ojo a Isabela. «Creo que será una excelente adición a la familia». Más tarde, en el coche de regreso al hotel donde se hospedaban los Herrera, Isabela iba en silencio. Alejandro, quien había insistido en acompañarlos, notó su quietud. «¿Estás bien?», preguntó. «Sí, solo... tu familia es muy amable. Sofía puede ser difícil, pero tiene buen corazón. Y mi madre ya te adoptó, obviamente». Isabela sonrió, pero la sonrisa no duró mucho. «Alejandro, ¿podemos hablar antes de que termine la noche?». «A solas». Él la miró con curiosidad. «Por supuesto». En el bar del hotel, 30 minutos después, Isabela se encontraba sentada frente a Alejandro en el bar del Hotel Boutique donde se hospedaba. Había pedido un tequila para darse valor, algo que raramente hacía. «¿De qué querías hablar?», preguntó Alejandro, notando su nerviosismo.
Isabela tomó un sorbo de su bebida y respiró profundamente. Mañana seremos marido y mujer, y hay algo que necesitas saber sobre mí. Alejandro se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Te escucho. Cuando dijiste que esto sería un acuerdo comercial, sin complicaciones románticas, yo estuve de acuerdo porque pensé que sería más fácil así. Isabela evitó su mirada. Pero después de conocer a tu familia, después de verte actuar como si te importara, me di cuenta de que no puedo seguir fingiendo. ¿Fingiendo qué, Isabela? Ella levantó la mirada y se encontró con sus ojos oscuros. Fingiendo que tengo experiencia en ser esposa, en ser íntima con alguien. Alejandro frunció el ceño, no entendiendo completamente. Isabela, no espero que... Alejandro, lo interrumpió, su voz apenas un susurro. Nunca he estado con un hombre. Nunca. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro la miró fijamente, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Nunca?, preguntó finalmente. Isabela negó con la cabeza, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con aparecer. Sé que probablemente piensas que soy patética. Una mujer de 28 años que nunca... Isabela. Para. Alejandro extendió su mano y tomó la suya. No pienso que seas patética. Pienso que eres extraordinaria. Ella lo miró con sorpresa. ¿Extraordinaria? En un mundo donde todo se trata de obtener lo que quieres, sin importar las consecuencias, tú has esperado. Has valorado la intimidad como algo especial. Eso es... admirable. Isabela sintió como una lágrima rodaba por su mejilla. Pero mañana seremos marido y mujer. Y yo no sé cómo... Alejandro se levantó y se acercó a ella, tomando su rostro suavemente entre sus manos. Isabela, mírame. Ella levantó la vista hacia él. No tienes que hacer nada que no quieras hacer. Nada. ¿Entiendes? Pero el matrimonio es lo que nosotros decidamos que sea. Si quieres tiempo, tendrás tiempo. Si quieres espacio, tendrás espacio. Y si algún día decides que quieres más, será porque tú lo quieres, no porque yo lo espere. Isabela cerró los ojos, sintiendo el peso de sus palabras. Gracias, susurró. No me agradezcas. Agradéceme por confiar en mí con esto. Cuando abrió los ojos, encontró a Alejandro mirándola con una intensidad que no había visto antes. Por un momento, ninguno de los dos se movió, y Isabela se preguntó si él la iba a besar, pero en lugar de eso, él se separó gentilmente. Será mejor que descanses. Mañana será un día largo. Isabela asintió, levantándose del taburete. Alejandro, ¿esto cambia algo entre nosotros? Él la miró durante un largo momento antes de responder. Sí, Isabela, cambia todo. El salón de espejos del Hotel Presidente Intercontinental estaba decorado con rosas blancas y hortensias azules, creando un ambiente elegante pero no ostentoso. Isabela se encontraba en la suite nupcial, rodeada de sus damas de honor y su madre, mientras el maquillista le daba los toques finales. «Estás radiante, mija», dijo Carmen con lágrimas en los ojos. «Tu padre estaría tan orgulloso de entregarte a un hombre tan bueno». Isabela sonrió, aunque su estómago estaba hecho un nudo. Había dormido muy poco la noche anterior, pensando en la conversación con Alejandro y en lo que significaba que él hubiera dicho que todo había cambiado. «Señora Herrera, es hora», anunció el coordinador de bodas desde la puerta. Isabela se miró una última vez en el espejo. El vestido de seda blanca con encaje francés le quedaba perfecto, y su cabello estaba recogido en un moño elegante, con algunas ondas sueltas enmarcando su rostro. Los pendientes de perlas que habían pertenecido a su abuela completaban el look. «Estoy lista», dijo, aunque no estaba segura de estarlo realmente. En el salón principal, Alejandro esperaba en el altar junto al sacerdote. Vestía un smoking negro que le quedaba como un guante, y su cabello oscuro estaba perfectamente peinado. Cuando las puertas se abrieron y vio a Isabela entrando del brazo de su padre, sintió como si le hubieran dado un golpe en el pecho. Ella estaba absolutamente hermosa, pero había algo más. La forma en que caminaba, la manera en que lo miraba, había una vulnerabilidad en sus ojos que lo hizo querer protegerla de todo el mundo, incluyéndose a sí mismo. Cuando llegó al altar, Roberto Herrera puso la mano de Isabela en la de Alejandro. «Cuídala», susurró el hombre mayor. «Con mi vida», respondió Alejandro,
y se sorprendió al darse cuenta de que lo decía en serio. La ceremonia fue hermosa. Alejandro había contratado a un cuarteto de cuerdas que tocó mientras intercambiaban votos. Cuando llegó el momento de las promesas, Isabela habló primero. Alejandro, cuando nos conocimos, pensé que esto sería simple. Un acuerdo entre dos personas que sabían lo que querían. Pero tú me has mostrado que hay espacio para la gentileza, para el respeto y para la esperanza. Prometo ser una compañera leal, una confidente confiable y darle a esto una oportunidad real. Las palabras de Isabela golpearon a Alejandro más fuerte de lo que esperaba. Cuando fue su turno, miró directamente a sus ojos. Isabela, ayer por la noche me dijiste que esto cambiaba todo entre nosotros. Tenías razón, pero no de la manera que pensabas. Me has mostrado que todavía hay pureza en el mundo, que todavía hay personas que valoran las cosas que realmente importan. Prometo proteger esa pureza, honrar tu confianza y prometo que si algún día decides amarme, será porque te he dado razones para hacerlo, no porque te hayas sentido obligada. Hubo murmullos de sorpresa entre los invitados. Estas no eran las promesas típicas de un matrimonio de conveniencia. «Pueden intercambiar anillos», dijo el sacerdote. Cuando Alejandro deslizó la alianza en el dedo de Isabela, ella tembló visiblemente. No era solo de nervios, había algo en la manera en que él tocó su mano, en cómo sus dedos se quedaron entrelazados un momento más de lo necesario. «Puede besar a la novia», anunció el sacerdote. Este era el momento que Isabela había temido. Alejandro se acercó lentamente, dándole tiempo para prepararse. Cuando sus labios se tocaron, fue suave, respetuoso, pero había una chispa innegable entre ellos. Isabela sintió como si todo su cuerpo despertara por primera vez. Cuando se separaron, Alejandro mantuvo su frente contra la de ella por un momento. «Hola, esposa», susurró solo para ella. «Hola, esposo», respondió Isabela, sorprendida por lo natural que sonaba. La recepción fue elegante y divertida. Isabela se sorprendió al descubrir que Alejandro era un excelente bailarín, y cuando bailaron su primera pieza como marido y mujer, sintió como si hubieran estado bailando juntos toda la vida. «¿Estás bien?», preguntó él mientras se movían al ritmo de «La vida es un carnaval». «Mejor de lo que esperaba», admitió ella. «Bien, porque tengo una sorpresa para ti». Isabela lo miró con curiosidad. «¿Qué tipo de sorpresa?». «Paciencia, señora Mendoza, paciencia». Escuchar su nuevo nombre la hizo sonreír genuinamente. Después de los discursos, el pastel y las fotos, finalmente llegó el momento que ambos habían estado evitando pensar: la suite nupcial. Alejandro había reservado la suite presidencial del hotel, completa con champán, pétalos de rosa y velas. Isabela entró primero, girando lentamente para tomar todo. «Es hermoso», dijo, pero su voz temblaba ligeramente. Alejandro cerró la puerta detrás de él y se acercó, pero mantuvo su distancia. «Isabela, antes de que digas algo, quiero que sepas que he hecho arreglos para que tengas tu propia habitación si...». «Alejandro». Ella se acercó a él. «Gracias por ser tan considerado. Pero somos marido y mujer ahora, y tú dijiste que todo había cambiado». Él la miró intensamente. «¿Estás segura?». En lugar de responder con palabras, Isabela se acercó más y puso sus manos en su pecho. Incluso a través de la camisa, podía sentir como su corazón latía rápidamente. «Estoy asustada», admitió, «pero también estoy curiosa». Alejandro tomó sus manos en las suyas. «Entonces iremos despacio, muy despacio. Y si en cualquier momento quieres parar...». «Lo sé», dijo Isabela mirándolo a los ojos. «Confío en ti». Cuando Alejandro la besó esta vez, fue diferente, más profundo, más íntimo. Isabela sintió como sus rodillas se debilitaban, y cuando él la levantó en brazos para llevarla hacia la cama, ella se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Pero por primera vez desde que había aceptado este matrimonio, no tenía miedo del cambio. La suite presidencial estaba bañada en la suave luz de las velas que el servicio del hotel había encendido. Isabela permanecía de pie junto a la ventana que daba al zócalo, sus manos entrelazadas frente a ella, mientras observaba las luces de la ciudad. Había pasado una hora desde que llegaron, y Alejandro había respetado su necesidad de un momento para procesar todo. «¿Te arrepientes?»,
preguntó él desde el otro lado de la habitación, donde había estado quitándose la corbata y los gemelos. Isabela se volvió hacia él. Sin la corbata y con los primeros botones de la camisa desabrochados, Alejandro se veía menos formal, más humano. No, respondió con honestidad. Solo necesitaba un momento para asimilar que esto es real. Alejandro se acercó lentamente, como si se aproximara a un animal herido. Isabela, quiero que entiendas algo. No tienes que hacer nada esta noche, o cualquier noche, hasta que estés completamente segura. Ella lo miró directamente a los ojos. ¿Y si nunca estoy completamente segura? ¿Y si siempre tengo miedo? Entonces esperaré hasta que no tengas miedo. La simplicidad de su respuesta la conmovió profundamente. Isabela se acercó a él, colocando sus manos en su pecho. Alejandro, en estos últimos días he aprendido algo sobre ti que no esperaba. ¿Qué es eso? Que eres gentil, realmente gentil, no solo educado o cortés, sino genuinamente bueno. Alejandro sintió una punzada extraña en el pecho. Hacía mucho tiempo que nadie lo había llamado bueno. Isabel, shh. Ella puso un dedo sobre sus labios. Déjame hablar. He pasado 28 años esperando al hombre correcto y nunca pensé que lo encontraría en un matrimonio arreglado. Pero creo que te estoy encontrando a ti. Antes de que Alejandro pudiera responder, Isabela se puso de puntillas y lo besó. Esta vez fue ella quien tomó la iniciativa, y Alejandro sintió como todo su autocontrol se desmoronaba. ¿Estás segura?, murmuró contra sus labios. No, no estoy segura de nada, admitió ella, pero quiero intentarlo contigo. Alejandro la tomó en brazos, pero en lugar de llevarla inmediatamente a la cama, se sentó en el sofá con ella en su regazo. Entonces vamos a tomarnos nuestro tiempo, dijo acariciando su mejilla. No hay prisa, Isabela. Tenemos toda la vida. Las siguientes horas fueron las más tiernas y transformadoras en la vida de Isabela. Alejandro fue increíblemente paciente, guiándola con cuidado, parándose cuando ella necesitaba un momento, asegurándose de que se sintiera segura en cada paso. Cuando finalmente se entregó completamente a él, Isabela entendió por qué había esperado tanto. No solo era la intimidad física, sino la conexión emocional que nunca había experimentado. Ver la vulnerabilidad en los ojos de Alejandro, sentir cómo él temblaba cuando ella lo tocaba, saber que ella tenía el poder de afectarlo tanto como él la afectaba a ella. ¿Estás bien?, preguntó él después, abrazándola contra su pecho. Isabela asintió, incapaz de hablar por un momento. Cuando finalmente encontró su voz, fue apenas un susurro. No sabía que podía sentirme así. Alejandro besó la parte superior de su cabeza. Yo tampoco. ¿En serio? Él se separó lo suficiente para mirarla a los ojos. Isabela, nunca había estado con alguien que me hiciera sentir como si fuera la primera vez para mí también. Ella se acurrucó más cerca de él, y Alejandro se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado entre ellos. Esto ya no era un acuerdo comercial. Se había convertido en algo real, algo que ninguno de los dos había planificado, pero que ya no podían negar. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Isabela. Ahora, dijo Alejandro apretándola más contra él, ahora somos marido y mujer de verdad. 3 días después, Isabela y Alejandro estaban en Tulum, en una villa privada con vista al mar Caribe. Alejandro había insistido en una luna de miel real, no solo para mantener las apariencias, sino porque genuinamente quería tiempo a solas con su nueva esposa. Isabela salió a la terraza llevando un caftán blanco que Alejandro le había comprado en una boutique local. Él estaba trabajando en su laptop, pero cerró inmediatamente cuando la vio. «Te dije que nada de trabajo durante la luna de miel», lo regañó playfully. Solo estaba revisando los números del proyecto de Puebla. Ahora que oficialmente tengo acceso a los contratos de tu padre. Alejandro. Isabela se acercó y cerró la laptop completamente. El trabajo puede esperar. Él sonrió, tirando de ella para que se sentara en su regazo. Tienes razón. Perdón. En los últimos 3 días habían encontrado un ritmo natural juntos. Por las mañanas caminaban por la playa, por las tardes exploraban las ruinas mayas o nadaban en cenotes, y por las noches, Isabela se sonrojaba al pensar en sus noches. Alejandro había sido un maestro increíblemente paciente, enseñándole no solo sobre intimidad física, sino sobre su propio cuerpo y deseos. Isabela
Había descubierto una parte de sí misma que nunca supo que existía. ¿Qué piensas?, preguntó él notando su expresión soñadora. En que esto es muy diferente de lo que esperaba cuando acepté casarme contigo. ¿Mejor o peor? Isabela lo miró a los ojos. Mucho mejor, pero también más complicado. ¿Complicado cómo? Ella se levantó y caminó hacia la barandilla de la terraza, mirando hacia el océano. Porque ya no puedo fingir que esto es solo un acuerdo comercial, porque cuando me tocas, cuando me miras como me estás mirando ahora yo... Se detuvo, respirando profundamente. Alejandro se acercó por detrás, rodeándola con sus brazos. «¿Tú? ¿Qué? Creo que me estoy enamorando de ti», admitió en voz baja. Y eso no era parte del plan. Alejandro la giró en sus brazos para que lo mirara. «Isabela, ¿crees que eres la única que se siente así?» Ella lo miró con sorpresa. «¿Tú también?» Llevo 3 días preguntándome cómo pasó tan rápido. Cómo una mujer que conocí hace apenas un mes se convirtió en alguien que no puedo imaginar vivir sin. Isabela sintió como su corazón se aceleraba. Pero tu primer matrimonio, dijiste que mezclar sentimientos con negocios era un error. Mi primer matrimonio falló porque mi exesposa y yo nunca nos conocimos realmente. Nos casamos por las razones correctas en papel, pero nunca hubo una conexión real. Alejandro acarició su mejilla. Contigo es diferente, Isabela. Desde el primer día ha sido diferente. ¿Diferente cómo? Me haces querer ser mejor hombre. Me haces querer llegar a casa temprano solo para verte. Me haces querer cuidarte, protegerte, hacerte feliz. Isabela sintió lágrimas formándose en sus ojos. Alejandro, te amo, Isabela. Sé que es pronto, sé que es complicado, pero te amo. Las palabras que había estado esperando escuchar toda su vida finalmente habían llegado. Y venían del hombre menos esperado en las circunstancias menos románticas, pero se sentían perfectamente correctas. «Yo también te amo», susurró, antes de que él la besara profundamente. El teléfono de Alejandro sonó, interrumpiendo el momento. Él gruñó y trató de ignorarlo, pero siguió sonando. «Mejor contesta», dijo Isabela. «Podría ser importante». Era Marco, su asistente, y por su tono de voz Alejandro supo inmediatamente que algo estaba mal. «Señor Mendoza, siento molestarlo en su luna de miel, pero hay un problema con el proyecto de Puebla». «¿Qué tipo de problema?» «Los permisos que necesitábamos. Parece que hay algún tipo de investigación gubernamental sobre irregularidades en la empresa de su suegro. Los contratos están siendo revisados». Alejandro miró a Isabela, quien había notado el cambio en su expresión. «¿Qué tan grave es la situación?» «Grave. Señor, si encuentran algo...» «Entiendo. Regresaremos mañana». Después de colgar, Alejandro se pasó las manos por el cabello. «¿Qué pasa?», preguntó Isabela, claramente preocupada. «Puede que tengamos problemas con la empresa de tu padre. Hay una investigación gubernamental». Isabela se puso pálida. «¿Qué tipo de investigación?» «No lo sé todavía, pero Marco dice que es seria». Isabela se sentó pesadamente en una silla. «Alejandro, hay algo que necesito decirte». El tono de su voz hizo que él se pusiera inmediatamente alerta. «¿Qué es?» «Mi padre, él nunca me dijo los detalles específicos de por qué la empresa estaba en problemas financieros. Solo me dijo que necesitaban capital, pero...» «¿Pero qué, Isabela?» «Pero he escuchado rumores sobre contratos inflados, sobre pagos bajo la mesa». Nunca le pregunté directamente porque no quería saber. Alejandro se quedó en silencio por un largo momento, procesando la información. «Isabela, ¿estás diciéndome que es posible que tu padre esté involucrado en corrupción?» «No lo sé», admitió ella, con lágrimas en los ojos. «Dios mío, Alejandro, ¿y si me casé contigo bajo falsos pretextos? ¿Y si mi familia te arrastró a algo ilegal?» Alejandro se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. «Isabela, mírame. Sin importar lo que esté pasando con la empresa de tu padre, eso no cambia nada entre nosotros. ¿Cómo puedes decir eso? Si mi padre es corrupto, si te metí en problemas legales, entonces enfrentaremos los problemas juntos, como marido y mujer». Isabela lo miró a través de sus lágrimas. «¿De verdad? De verdad. Te amo, Isabela. No a tu apellido, no a los contratos de tu padre, a ti. Y vamos a resolver esto». Pero mientras la consolaba, Alejandro no pudo evitar preguntarse en qué se había metido exactamente, y más importante, si el amor que había encontrado con Isabela
sería suficientemente fuerte para sobrevivir la tormenta que se aproximaba. De regreso en la Ciudad de México, el penthouse de Alejandro en Polanco se había convertido en un centro de crisis. Isabela estaba sentada en el sofá de la sala, viendo cómo su esposo hablaba por teléfono con una serie de abogados, mientras Marco organizaba documentos en la mesa del comedor. Sí, entiendo. No, necesito todos los contratos revisados antes de mañana. Está bien, nos vemos en una hora. Colgó Alejandro y se pasó las manos por el cabello, claramente estresado. ¿Qué dijeron?, preguntó Isabela, aunque por su expresión ya temía la respuesta. Alejandro se sentó junto a ella, tomando sus manos. La investigación es seria, Isabela. La Secretaría de la Función Pública está revisando todos los contratos gubernamentales que tu padre ha manejado en los últimos 5 años. ¿Y eso qué significa para nosotros? Significa que cualquier proyecto que yo desarrolle usando esos contratos será investigado también. Mi empresa podría estar bajo escrutinio. Isabela sintió como si el mundo se desplomara a su alrededor. Alejandro, lo siento tanto. Yo no sabía. Isabela, para. Él la interrumpió gentilmente. Esto no es tu culpa. Por supuesto que es mi culpa. Mi familia te arrastró a esto. Antes de que Alejandro pudiera responder, su teléfono sonó. Era Esperanza, su madre. Mijo, acabo de escuchar las noticias. ¿Es verdad lo que dicen sobre la empresa de Roberto? ¿Qué noticias, mamá? Enciende Televisa. Están hablando de una investigación por corrupción. Alejandro prendió la televisión y cambió al canal de noticias. En la pantalla aparecía un reportero parado frente a las oficinas de Construcciones Herrera en Puebla. La empresa constructora está siendo investigada por presuntas irregularidades en contratos públicos por un valor de más de 500 millones de pesos. El empresario Roberto Herrera no ha respondido a nuestras llamadas. Isabela se puso de pie bruscamente, llevándose las manos a la cabeza. Dios mío, esto es un desastre. Alejandro, tu reputación, tu empresa. Isabela, cálmate. Vamos a resolver esto. ¿Cómo? Mi padre probablemente es un criminal y yo te metí en este lío. El teléfono de Isabela sonó. Era su madre, histérica. Isabela, ¿viste las noticias? Tu padre está en su oficina con los abogados. Dice que todo es un malentendido, pero... Mamá, cálmate, ¿dónde estás? En la casa. Isabela, hay reporteros afuera. No sé qué hacer. Isabela miró a Alejandro con desesperación. Tengo que ir a Puebla. Mis padres me necesitan. Entonces vamos juntos. No. Alejandro, ya has hecho suficiente. No voy a arrastrarte más en esto. Alejandro se acercó a ella tomando su rostro entre sus manos. Isabela, escúchame. Somos marido y mujer. Esto significa que enfrentamos los problemas juntos, no por separado. Pero tu empresa, mi empresa, sobrevivirá. Lo que no puedo permitir es que te alejes de mí cuando más nos necesitamos. Isabela sintió lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Por qué eres tan bueno conmigo? Cualquier hombre sensato ya me habría abandonado. Porque te amo, y porque sé que tú no tienes nada que ver con esto. Una hora después, estaban en el jet privado de Alejandro rumbo a Puebla. Durante el vuelo, Isabela apenas habló, perdida en sus pensamientos y miedos. ¿En qué piensas?, preguntó Alejandro. En que tal vez mi padre sí sea culpable. En que tal vez yo siempre supe que algo no estaba bien, pero elegí ignorarlo porque era más fácil. Isabela, incluso si eso fuera cierto, no te hace responsable de las decisiones de tu padre. Pero, ¿cómo pudiste casarte conmigo sin investigar completamente a mi familia? Tú eres un hombre de negocios exitoso. ¿No hiciste tu tarea? Alejandro suspiró. Sí, investigué, pero solo los aspectos financieros básicos. No investigué la ética de sus prácticas comerciales porque estaba más enfocado en ti que en los negocios. Isabela lo miró con sorpresa. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que desde el momento que te conocí, mi juicio se vio comprometido. Debería haber sido más cuidadoso, más profesional, pero cada vez que hablaba contigo, cada vez que te veía, solo podía pensar en ti, Alejandro. Es la verdad, Isabela. Me enamoré de ti antes de siquiera admitirlo a mí mismo, y eso me hizo descuidado. Al llegar a Puebla, encontraron a Roberto Herrera en su oficina, rodeado de abogados y papeles. Se veía 10 años más viejo que la semana anterior. Isabela, mija,
Se levantó para abrazarla. Lamento que tengas que ver esto. Papá, ¿qué está pasando realmente? Roberto miró a Alejandro con incomodidad antes de responder. Hay irregularidades en algunos contratos, pero yo no hice nada ilegal. Roberto, intervino Alejandro, necesito saber exactamente de qué estamos hablando. Mi empresa está ahora involucrada. Roberto se sentó pesadamente en su silla. Algunos funcionarios del gobierno pidieron facilitaciones para acelerar los procesos de los contratos, pagos extra fuera de los registros oficiales. ¿Sobornos?, preguntó Isabela con horror. No eran sobornos, eran pagos de facilitación. Así es como funciona el negocio en México, Isabela. Siempre ha sido así. Alejandro sintió como su sangre se helaba. Roberto, ¿cuántos contratos están involucrados? La mayoría de los contratos de los últimos 3 años. Isabela se tambaleó y Alejandro la sostuvo inmediatamente. Papá, ¿te das cuenta de lo que esto significa? ¿Te das cuenta de que acabas de arruinar la vida de Alejandro? Isabela, no dramatices. No estoy dramatizando, gritó ella. Alejandro se casó conmigo confiando en que nuestra familia era honorable. Isabela, basta, dijo Alejandro firmemente. Esto no nos va a ayudar. Roberto los miró a ambos. Alejandro, lamento que te hayas visto involucrado en esto, pero quiero que sepas que nunca tuve intención de lastimarte. Pensé que podríamos manejar la situación discretamente. ¿Manejar la situación? Papá, esto es corrupción. Isabela estaba furiosa y devastada al mismo tiempo. En ese momento, uno de los abogados se acercó a Roberto. Señor Herrera, acaba de llegar una orden de cateo. La fiscalía quiere revisar todos los archivos. Isabela se volvió hacia Alejandro, con lágrimas en los ojos. Alejandro, lo siento tanto. Sé que esto va a destruir todo lo que has construido. Alejandro la tomó de las manos. Isabela, mírame. Pase lo que pase, vamos a salir de esto juntos. Pero mientras miraba los ojos llenos de lágrimas de su esposa, Alejandro no podía evitar preguntarse si su amor sería suficiente para sobrevivir el escándalo que estaba a punto de desatarse. A las 11 de la noche, Isabela y Alejandro estaban en la suite del hotel donde se habían quedado en Puebla. Las noticias habían sido brutales. Videos de la fiscalía sacando cajas de documentos de las oficinas de Construcciones Herrera, entrevistas con fuentes anónimas, hablando de años de corrupción sistemática y, lo peor de todo, especulación sobre el matrimonio de Isabela con Alejandro. Fuentes cercanas sugieren que el matrimonio entre Isabela Herrera y el magnate Alejandro Mendoza podría haber sido parte de una estrategia para proteger activos antes de que la investigación saliera a la luz. Isabela apagó la televisión y se dejó caer en el sofá. Ya está. Mi nombre, tu nombre, todo está arruinado. Alejandro estaba en el teléfono con sus abogados, pero colgó al escucharla. Isabela, esto va a pasar. Los escándalos pasan. No, Alejandro, esto no va a pasar. Se levantó y comenzó a caminar por la habitación. Los medios ya están sugiriendo que nuestro matrimonio fue un fraude, que me casé contigo para ayudar a mi padre a esconder dinero. Nosotros sabemos la verdad. La verdad no importa, gritó Isabela, y inmediatamente se tapó la boca, sorprendida por su propio arranque. Perdón, no quise gritarte. Alejandro se acercó a ella. Isabela, estás asustada. Yo también, pero no podemos tomar decisiones importantes cuando estamos así. Isabela lo miró con ojos llenos de dolor. Alejandro, he estado pensando y creo que deberíamos divorciarnos. Las palabras cayeron como una bomba en la habitación silenciosa. ¿Qué? Has escuchado bien. Deberíamos divorciarnos antes de que esto empeore. Isabela, ¿de qué estás hablando? Ella se alejó de él, necesitando espacio para pensar claramente. Mientras estés casado conmigo, siempre estarás conectado con este escándalo. Pero si nos divorciamos ahora, si declaras que descubriste la corrupción después de la boda y decidiste alejarte, Isabela, para ahora mismo. Es la única manera de salvar tu reputación. No me importa mi reputación, gritó Alejandro, perdiendo finalmente la compostura. Me importas tú. Isabela se quedó inmóvil, sorprendida por la intensidad de su reacción. Alejandro, no, Isabela, no voy a permitir que hagas esto. No voy a permitir que te sacrifiques por mí. No es un sacrificio, es lo correcto. ¿Lo correcto para quién? Para mí, porque te aseguro que divorciarse de la mujer que amo no es lo correcto para mí.
Isabela sintió lágrimas frescas rodando por sus mejillas. Pero tu empresa, tu familia, todo lo que has trabajado, todo eso no significa nada sin ti. Alejandro se acercó a ella, pero Isabela retrocedió. No lo entiendes, Alejandro. Cada día que permanezcas casado conmigo, cada día que me defiendas públicamente, será un día más que tu reputación se deteriore. Entonces que se deteriore. No puedes decir eso. Puedo y lo estoy diciendo. Isabela, te amo. Amo tu integridad. Amo tu corazón. Amo la forma en que te preocupas por otros, incluso cuando estás sufriendo. ¿Realmente crees que voy a abandonar todo eso por un poco de publicidad negativa? Isabela se sentó en la orilla de la cama, sintiéndose abrumada. Alejandro, esto no es solo publicidad negativa. Mi padre puede ir a la cárcel. Puede que tengamos que devolver dinero que ni siquiera tenemos. Puede que pierdan todo. Entonces perderemos todo juntos. ¿Por qué? ¿Por qué harías eso por mí? Alejandro se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. Porque hace una semana me preguntaste qué hacíamos después de convertirnos en marido y mujer de verdad. ¿Recuerdas qué te dije? Isabela asintió, incapaz de hablar. Te dije que ahora éramos marido y mujer de verdad. Eso significa en las buenas y en las malas, Isabela. Significa que cuando tu mundo se desmorona, yo no corro. Me quedo y ayudo a reconstruirlo. Pero tu mundo también se está desmoronando por mi culpa. No por tu culpa, por las decisiones de tu padre. ¿Y sabes qué, Isabela? Mi mundo se desmoronaría mucho más si te perdiera a ti. Isabela lo miró a través de sus lágrimas. ¿De verdad estás dispuesto a arriesgar todo por mí? Ya arriesgué todo por ti el día que me enamoré de ti. Todo lo demás es solo ruido. Isabela se inclinó hacia él, tocando su frente con la suya. Te amo tanto, que duele. Yo también te amo. Por eso vamos a superar esto juntos. El teléfono de Alejandro sonó. Era Marco. Señor Mendoza, siento llamar tan tarde, pero hay algo que necesita saber. ¿Qué pasa? Sofía está dando entrevistas a los medios. Está diciendo cosas sobre Isabela y el matrimonio. Alejandro cerró los ojos. ¿Qué tipo de cosas? Que siempre sospechó que el matrimonio era sospechoso, que Isabela obviamente sabía sobre la corrupción de su padre, que usted fue manipulado. Isabela, que había escuchado la conversación, se puso pálida. Tu propia hermana piensa que soy una manipuladora. Alejandro colgó el teléfono bruscamente. Mi hermana está siendo una idiota. Mañana hablaré con ella. No, Alejandro, esto confirma lo que te estoy diciendo. Incluso tu familia piensa que soy mala para ti. Me da igual lo que piense mi familia. ¿Cómo puedes decir eso? Porque tú eres mi familia ahora, Isabela. Tú eres lo que más me importa en el mundo. Isabela se levantó y caminó hacia la ventana, mirando las luces de Puebla. ¿Y si no puedo cargar con esta culpa? ¿Y si cada día que estemos juntos yo sienta que arruiné tu vida? Alejandro se acercó por detrás, rodeándola con sus brazos. Entonces trabajaremos en eso, día tras día, hasta que entiendas que no arruinaste mi vida. La salvaste. Isabela se apoyó contra él, sintiendo el calor de su cuerpo y la firmeza de sus brazos alrededor de ella. ¿De verdad crees eso? Sé eso. Isabela, antes de conocerte, yo solo existía. Trabajaba, ganaba dinero, cumplía obligaciones sociales, pero no vivía realmente. Tú me enseñaste lo que significa estar vivo. Isabela se giró en sus brazos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ahora enfrentamos esto juntos. Mañana regresamos a la Ciudad de México, contratamos a los mejores abogados y luchamos. Puede que perdamos dinero, puede que perdamos negocios, pero no nos vamos a perder el uno al otro. Isabela lo besó con una mezcla de desesperación y esperanza. Te amo, Alejandro Mendoza. Y yo te amo, Isabela Mendoza. No lo olvides nunca. Pero mientras se abrazaban en la oscuridad de la suite del hotel, ambos sabían que la verdadera prueba de su amor apenas estaba comenzando. 2 meses después del escándalo, el bufete de abogados Santa María y Asociados en Polanco se había convertido en el segundo hogar de Isabela y Alejandro. La oficina de conferencias estaba llena de documentos, laptops y tazas de café vacías, evidencia de las largas jornadas que habían estado trabajando para limpiar el desastre legal. Las buenas noticias.
dijo licenciado Santamaría, un hombre de 50 años con experiencia en casos de corrupción, es que hemos logrado demostrar que Alejandro no tenía conocimiento previo de las irregularidades. Los fiscales han aceptado que él también fue víctima del engaño. Isabela sintió un alivio momentáneo, pero sabía que no habían llegado a la parte difícil. ¿Y las malas noticias?, preguntó Alejandro. Su suegro va a ser procesado. Los fiscales tienen evidencia sólida de al menos 15 casos de pagos irregulares. Está enfrentando entre 8 y 12 años de prisión. Isabela cerró los ojos, sintiendo como si el mundo se tambaleara nuevamente. ¿Y la empresa? Construcciones Herrera será liquidada. Todos los activos serán confiscados para pagar las multas y restituciones. ¿Qué pasa con mi madre?, preguntó Isabela con voz quebrada. Ella no tenía nada que ver con esto. Su madre mantendrá la casa familiar, ya que está a su nombre, y tendrá una pensión básica. Pero todo lo demás... Lo siento, Isabela. Después de la reunión, Isabela y Alejandro caminaron en silencio hacia el estacionamiento. El peso de la realidad era abrumador. Su padre iría a prisión. Su familia perdería todo. Y aunque Alejandro había sido exonerado legalmente, su reputación empresarial había sufrido un golpe significativo. ¿Cómo está tu madre?, preguntó Alejandro mientras manejaba de regreso al penthouse. Destrozada, no solo por lo de papá, sino porque se siente traicionada. Dice que nunca supo nada, y yo le creo. Papá la protegió de la verdad, igual que me protegió a mí. ¿Quieres que vayamos a verla este fin de semana? Isabela lo miró con sorpresa. Alejandro, no tienes que... Isabela, es mi suegra. Por supuesto que tengo que apoyarla. A pesar de todo lo que habían pasado, Isabela todavía se sorprendía de la lealtad de Alejandro hacia su familia, incluso después de lo que les había costado. Esa noche, en el penthouse, Isabela estaba en la terraza cuando sonó su teléfono. Era Sofía, la hermana de Alejandro. Isabela, soy Sofía, ¿podemos hablar? Isabela dudó por un momento, recordando las entrevistas dañinas que Sofía había dado a los medios. Hola, Sofía. ¿De qué quieres hablar? Quiero disculparme. En persona. ¿Puedo subir? Estoy en el lobby. 10 minutos después, Sofía estaba sentada frente a Isabela en la sala. Se veía incómoda y genuinamente arrepentida. Isabela, sé que no tengo derecho a pedirte perdón después de lo que dije en las entrevistas. ¿Por qué lo hiciste, Sofía? ¿Por qué dijiste todas esas cosas sobre mí sin siquiera conocerme realmente? Sofía suspiró profundamente. Porque tenía miedo. Mi hermano había estado tan lastimado después de su primer matrimonio, y cuando se casó contigo tan rápido, pensé que estaba cometiendo otro error. Cuando salió el escándalo, entré en pánico y dije cosas terribles. Tus palabras lastimaron mucho, Sofía. No solo a mí, sino a Alejandro. Lo sé, y he visto cómo él te defiende, cómo lucha por ustedes dos. Isabela, nunca había visto a mi hermano tan completo como cuando está contigo. Isabela sintió lágrimas formándose en sus ojos. Tu hermano es el hombre más bueno que he conocido. No merecía haberse arrastrado en este desastre, pero él eligió quedarse contigo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque por primera vez en su vida encontró algo más importante que su reputación o su dinero. Te encontró a ti. En ese momento Alejandro llegó del trabajo y se detuvo al ver a su hermana. Sofía, ¿qué haces aquí? Vine a disculparme con Isabela. Y contigo. Se levantó. Alejandro, fui una idiota. Dije cosas horribles sobre Isabela en un momento cuando más necesitaba nuestro apoyo. Alejandro miró a Isabela, quien asintió sutilmente. Sofía, lo que dijiste lastimó mucho, pero entiendo que estabas asustada. No es excusa. Isabela, ¿me das una oportunidad de conocerte realmente? ¿De ser la cuñada que deberías haber tenido desde el principio? Isabela se levantó, y para sorpresa de Sofía, la abrazó. Me gustaría eso mucho. Esa noche, después de que Sofía se fuera, Isabela y Alejandro estaban acostados en la cama, hablando en la oscuridad. ¿Cómo estás manejando todo esto realmente?, preguntó Alejandro. Sé que has estado tratando de ser fuerte, pero esto debe estar destrozándote. Isabela se giró para mirarlo. Algunos días quiero esconderme y nunca salir. Otros días me siento tan culpable que apenas puedo respirar. Pero luego te miro y veo cómo sigues eligiéndome cada día a pesar de todo y
Y eso me da fuerzas. Isabela, quiero que entiendas algo. Yo no estoy eligiéndote a pesar de todo. Te estoy eligiendo porque eres todo para mí. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque en estos 2 meses te he visto enfrentar lo peor que la vida puede ofrecer con gracia y dignidad. Te he visto preocuparte más por mí y por mi bienestar que por el tuyo propio. Te he visto llorar por tu padre, pero nunca justificar sus acciones. Isabela, te he visto ser exactamente la mujer de la que me enamoré, solo que ahora la amo aún más. Isabela se acercó más a él. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto? ¿Qué? Que a pesar de todo el dolor, todo el escándalo, toda la pérdida, nunca me he sentido más amada en mi vida. Alejandro la besó suavemente. Es porque nunca has estado más amada en tu vida. Alejandro, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Con nuestro futuro? Vamos a reconstruir. Tu padre enfrentará las consecuencias de sus acciones, pero nosotros vamos a seguir adelante. Vamos a tener hijos, vamos a envejecer juntos, y algún día esto será solo una historia difícil que superamos. ¿Hijos?, preguntó Isabela sorprendida. Si tú quieres, ¿no quieres? Isabela sonrió en la oscuridad. Sí, quiero. Quiero todo contigo, Alejandro. Entonces lo tendrás, te lo prometo. Pero ambos sabían que tenían una última batalla que pelear. El juicio de Roberto Herrera estaba a solo una semana, y las decisiones que tomaran en los próximos días determinarían no solo el futuro de él, sino el de toda la familia. Un año después, Isabela estaba de pie en la terraza del nuevo departamento que habían comprado en la Condesa, más modesto que el penthouse de Polanco, pero lleno de luz, y con una vista hermosa del Parque México. Sus manos descansaban protectivamente sobre su vientre, donde crecía su primer hijo. ¿En qué piensas?, preguntó Alejandro, acercándose por detrás y rodeándola con sus brazos. En todo lo que ha pasado este año, en todo lo que hemos perdido y todo lo que hemos ganado. El juicio de Roberto Herrera había terminado 6 meses atrás. Fue sentenciado a 8 años de prisión, una sentencia que devastó a Isabela, pero que sabía era justa. Su madre, Carmen, ahora vivía en un departamento pequeño pero cómodo que Alejandro había comprado discretamente cerca de la prisión para que pudiera visitar a su esposo regularmente. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Alejandro. Isabela se giró en sus brazos. ¿De casarme contigo? Jamás. ¿De no haberle hecho más preguntas a mi padre? Todos los días. Pero Alejandro, si tuviera que pasar por todo esto otra vez para terminar aquí, contigo, con nuestro bebé en camino, lo haría sin dudarlo. El negocio de Alejandro había sufrido durante el escándalo. Perdieron varios contratos importantes y tuvieron que reducir significativamente sus operaciones. Pero habían sobrevivido y lentamente estaban reconstruyendo su reputación basándose en transparencia total y prácticas éticas impecables. Doctor Martínez llamó esta mañana, dijo Alejandro sonriendo. Los resultados del ultrasonido están listos. ¿Ya quieres saber si es niño o niña? Solo quiero saber que está sano. El género no me importa. Isabela sonrió, recordando cómo habían descubierto el embarazo 3 meses atrás. Había sido completamente inesperado, pero desde el momento que vieron la prueba positiva, ambos se sintieron como si fuera el regalo perfecto después de un año tan difícil. El timbre del apartamento sonó. Era Sofía, quien ahora visitaba regularmente y se había convertido en una verdadera hermana para Isabela. «Llegué con refuerzos», anunció, cargando bolsas de comida de su restaurante favorito. «¿Cómo está mi sobrino o sobrina?» «Activo», respondió Isabela poniendo una mano en su vientre. «Creo que va a ser futbolista». «O bailarina», agregó Alejandro, con la gracia de su madre. Mientras preparaban la mesa para comer, Sofía miró a la pareja con admiración. «¿Saben qué? Ver cómo ustedes manejaron todo lo del año pasado me enseñó algo importante sobre el amor». «¿Qué es eso?», preguntó Isabela. «Que el amor real no es la ausencia de problemas. Es la decisión de enfrentar los problemas juntos, día tras día». Isabela y Alejandro se miraron, recordando todas las noches difíciles, todas las decisiones complicadas, todos los momentos en que hubiera sido más fácil rendirse, pero eligieron luchar. Después de la cena, cuando Sofía se fue, Isabela y Alejandro se quedaron en la terraza viendo el atardecer. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Alejandro. Isabela lo pensó por un momento.
¿Nuestro primer aniversario de bodas? Exacto. 1 año desde que nos casamos como extraños en un acuerdo comercial. Isabela se rió. Parece que fue hace una vida. ¿Te hubiera imaginado entonces que estaríamos aquí ahora? Honestamente, no. Pensé que estaríamos viviendo vidas paralelas, educados pero distantes. ¿Y ahora? Ahora no puedo imaginar ni un solo día sin ti. Isabela se acercó más a él. Alejandro, quiero decirte algo que nunca te he dicho. ¿Qué es? Gracias. ¿Por qué? Por quedarte, por elegirme todos los días, por amarme incluso cuando yo misma dudaba si merecía ser amada, por mostrarme que el amor no siempre llega como lo esperas, pero cuando es real, es inquebrantable. Alejandro tomó su rostro entre sus manos. Isabela, tú no tienes que agradecerme por amarte. Amarte es lo más fácil que he hecho en mi vida. Lo difícil sería tratar de no amarte. La besó suavemente. Isabela se maravilló, como lo hacía todos los días, de cómo un matrimonio que había comenzado como una transacción comercial se había convertido en la historia de amor más hermosa que podía imaginar. ¿Sabes qué le vamos a decir a nuestro hijo sobre cómo nos conocimos?, preguntó Isabela. Le vamos a decir la verdad, que a veces el amor llega cuando menos lo esperas, en las circunstancias más improbables. Que su papá era un hombre que había perdido la fe en el amor hasta que conoció a su mamá, y que su mamá era una mujer que había esperado toda la vida al hombre correcto sin saber que lo encontraría en un matrimonio arreglado. ¿Y le vamos a decir sobre el escándalo? Le vamos a decir que su abuelo cometió errores, pero que esos errores no definen quién somos nosotros. Le vamos a enseñar que la integridad es más importante que el dinero, que la familia se trata de lealtad y amor, no de sangre, y que cuando realmente amas a alguien, no hay tormenta que no puedan sobrevivir juntos. Isabela puso su mano sobre la de Alejandro, que descansaba en su vientre. Creo que va a ser una historia hermosa para contarle. Va a ser nuestra historia, y apenas está comenzando. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, Isabela y Alejandro se quedaron abrazados en su terraza, rodeados por el amor que habían construido a partir de un acuerdo comercial, fortalecido por las adversidades y prometedor de un futuro lleno de posibilidades. Su matrimonio había comenzado con un contrato, pero se había convertido en una promesa de que el amor real existe, que puede florecer en los lugares más inesperados, y que cuando dos personas se comprometen verdaderamente el uno con el otro, pueden superar cualquier cosa que la vida les presente. Y mientras Isabela sentía a su bebé moverse dentro de ella, supo que esta nueva vida que habían creado juntos sería la prueba viviente de que a veces los finales más hermosos nacen de los comienzos más inciertos.